CDs, era un negocio de las USBs, de la promoción de calle, ¿sí? Entonces como que a mí me tocó ese negocio. Yo siento que hoy en día el artista que no entienda el negocio desaparece. El artista que empieza a entender que es más importante construir una marca que una canción tendencia es el artista que la tiene clara y tiene carrera para tiempo. Para mí es muy importante, Lucho, coger un artista y enseñarle el negocio. Por dónde monetiza, qué monetiza, dónde cobra sus regalías, dónde más puede encontrar ingresos en su música, donde no solamente estamos hablando de las regalías digitales, sino también de las regalías mecánicas, de las regalías de gestión colectiva. Hey, bienvenidos a un nuevo capítulo de Musicalmente Hablando. Hoy estoy con Tom Z. Yo soy Lucho y hoy vamos a hablar musicalmente con Jaime Gómez. ¿Cómo va, Jaime? Papi, todo bien, Luchito, gracias a Dios. Y Tom. Camellando fuertemente, ¿o qué? Camellando, trabajando. Gracias mucho. por aceptar la invitación, Jaime. Este espacio es como para que los artistas emergentes y gente que quiere entrar a la música entienda un poquitico del negocio. Y pues, ¿qué más que vos que llevas 13 años en esto o más? Un poquito más. más. Gracias, Luchito, por la invitación, Ton aquí por la invitación, Musicalmente Hablando por la invitación. Y no, parce, para mí es un honor estar acá, poder de pronto dar unos consejitos o tipsitos pequeños de un poquito de recorrido que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, no, hablar, parce, hablar de todo para poder ayudar a los que lo lleguen a necesitar, que les pueda atribuir esta conversación acá. Chimba. Ay, me contaron un poquito de vos, weón. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Por qué llegaste a esta industria, marica? Luchito, pues ¿quién soy yo? Me llevo 13 años más o menos camellando un poquito más en la música. Ni siquiera mi carrera universitaria tiene que ver con la música. Mira que es todo lo opuesto, pero la carrera misma me llevó a la música. Porque mira que estudiaba yo con unos músicos en Bucaramanga en la ingeniería que hice. Y uno de ellos, dos de ellos que son muy cercanos amigos, uno de ellos me dice: Jaime, sea mi manager. Parce, yo manager, ¿qué es ser manager? Sí, el que me vende contratos y eso, y mira el desconocimiento de esa época de la palabra manager, que el que me vende contratos. Yo le dije: no, parce, pues no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Pues sí, me dices que hacerlo. No le paré muchas bolas porque no era mi negocio. Yo en ese tiempo tenía una mesa de Texas Hold'em cerca de la universidad y yo estaba como muy enfocado en eso. Sin embargo, cuando yo vendo ese negocio, un día se me ocurre y este man se me vuelve a acercar y me dice: hey, acuérdate de lo que hablábamos. Y bueno, como que me empieza a causar esa intriga y como que empiezo a explorar un poco el tema del management con una línea de contactos que había hecho también en esa época. Y mira que la vida me fue llevando porque ahorita que hablábamos antes de la entrevista te contaba un poco de la vida. Cuando yo cumplí 14 años me tocó vender puerta a puerta, enciclopedias, libros. Y hoy en día es cuando tú te das cuenta que la vida misma se encarga de llevarte a donde de pronto soñaste internamente llegar o querer sin saberlo. Porque pues en esa época yo no entendía qué hace un ingeniero sabiendo de ventas, ¿cierto? ¿Cuál era la ingeniería que estudiabas, Jaime? Ingeniería ambiental. ¿Y sos graduado, sos profesional? Sí, yo soy ingeniero ambiental y tengo una especialización en sistemas de gestión de calidad y gestión de ambiental. ¿Pero siempre estuviste como atado a la música o literalmente fue ese parcero que te dijo como: hey, vení, manéjame, que yo canto vallenato? No, mira que indirectamente sí, porque en la familia yo tenía a personas que les gustaba la música. A mi papá le gustaba mucho todo el tema de la percusión. Tengo un primito que toca el acordeón y como que sí me gustaba, pero como lo veía como un hobby, o sea, nunca lo vi como negocio. Sin embargo, lo que te contaba, o sea, desde los 14 empecé el tema de las ventas y me tocaba puerta a puerta y enciclopedias. Después de ese proceso, pues imagínate, prácticamente me forjó a ser un vendedor sin pensar que hoy en día prácticamente lo que venda sean artistas y música. Entonces como que la vida me fue llevando y me fue guiando lo que hace la carrera es presentarme a esta persona que me dice sea mi manager y me abre como ese foco y decir bueno, y empiezo yo a consultar qué es ser manager, qué es esto, qué es lo otro. Entonces empiezo yo como Luchito ese proceso
de explorar eso y empezar a capacitarme también, porque pues bien yo no veía carreras nada relacionadas con la música en mi carrera, entonces yo empiezo como a estudiar, a ver cursitos. Cuando ya yo me gradúo también empiezo a hacer diplomados ya enfocados en la música y en el marketing, ya todo relacionado con eso. Entonces en ese tiempo estaban saliendo las redes sociales, entonces también empiezo yo con un tema de estudiar un poquito el marketing digital, el marketing musical, empiezo yo una gerencia de proyectos, empiezo yo una gerencia de marketing, puros cursitos y diplomados, como apoyando un poco eso empírico que la vida me ha llevado a hacer. Entonces prácticamente la vida me fue llevando y yo simplemente lo que hice fue hacerle caso. Aceptar por donde me estamos hablando de hace cuánto. Digamos que no habías terminado la carrera de ingeniería que estabas estudiando. No, yo cuando empiezo cuando tenía 17 años. Cuando tenía 17 años empiezo yo apenas iba en segundo semestre de ingeniería, tercer semestre de ingeniería, empezaba yo en ese momento cuando mi amigo me dice eso. Y fue un proceso muy bonito porque fue como entender el negocio desde esa época y empezar en esa época donde no habían tantas herramientas como hoy en día. En ese tiempo el negocio se manejaba diferente, era un negocio de radio, era un negocio de los CDs, era un negocio de las USBs, de la promoción de calle, ¿sí? Entonces como que a mí me tocó ese negocio, de ir a promocionar tú en los acopios de los taxis, llevar tus CDs, regalarlos en los acopios de taxis, en los acopios de los buses. Entonces en ese tiempo, hoy en día incluso muchos buses todavía manejan que ponen un CD, lo reproducen y es el mismo por 5 o 6 horas de viaje. A veces otros ya tienen USBs, pero a mí me tocó ya ese negocio. Entonces digamos que desde esa época vine vinculado. Con el tiempo ya como que fue un momento en el que dije, bueno, puedo cambiar de carrera o simplemente termino y miro qué hacer. Decidí terminar, pero paralelo a eso siempre me relacioné con la música, o sea... Marica, y digamos que en esos 13 años el cambio del rol de management ha sido grande. Pues porque digamos que el management, como lo decías ahorita antes, era muy calle. Ahora el rol del manager también es entender la parte digital que tiene el artista. Sí, yo siento que hoy en día, Lucho, el rol del manager es un rol muy 360, o sea, es más, siento que la persona que quiera entrar como manager en esta industria tiene que entender el negocio por todos sus frentes, porque a la final, hoy en día la música se sigue promocionando de muchos pilares y de muchas maneras, ¿va? Desde muchos frentes, o sea, no simplemente aferrarnos a lo digital, que porque la tendencia. Yo te digo, hay estrategias hoy en día que siguen funcionando con publicidad BTL, con promoción de radio. Lo mismo de hace 20 años, siguen siendo lo mismo. Hoy en día vuelven los vinilos otra vez a ser parte importante y en muchos artistas el vinilo termina siendo un material de promoción porque ya empiezan a hacer ediciones exclusivas. Y hay hoy en día gente que antes quiere comprar las famosas vitrolas, todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces volvió lo retro. Vuelve lo retro en un esquema donde hoy en día hay mucha más tecnología ya en todas las tiendas digitales, pero vuelve todo ese pasado. Entonces, mira que ha cambiado mucho, pero a la final sigue siendo el mismo negocio, simplemente que antes con más herramientas para poder difundir, ¿sí? Y, por ejemplo, aparte de vos ser manager, también fuiste a IR un rato, ¿cierto? Y como por datos, ¿vos qué pensás hoy? O sea, ¿qué prima en un artista? ¿El talento, los números o lo que él cuenta en redes? Yo siento que hoy en día el artista que no entienda el negocio desaparece. ¿Por qué? Porque hoy en día el artista tiene que entender a leer mucha data, mucho algoritmo, tiene que entender muy bien sus números, tiene que entender por dónde puede monetizar su música. Hay muchos artistas que simplemente quieren ser el artista de la tendencia y ya, pero no se encargan de construir una marca. El artista que empieza a entender que es más importante construir una marca que una canción tendencia es el artista que la tiene clara y tiene carrera para tiempo. Sí, dura más en el tiempo. Es un comentario, o sea, puede que yo me esté equivocando, pero con base a lo que yo sé es que si tú construyes una marca, vas a ser recordado por años. Si construyes una tendencia, vas a ser de tendencia, y hoy en día el mercado te lleva a que todo cambia tan rápido que la tendencia pasa. Y simplemente sigue siendo una canción que fue de su momento,
pero viene otra canción y viene otra y viene otra. Hoy en día en la semana salen miles de canciones, cada viernes se estrenan cientos de miles de temas donde solo unos pocos llegan a vincularse en editorialmente playlists de las tiendas. Y más allá de eso en la comunidad de la gente. Entonces yo siento que hoy en día a los artistas se les olvidó crear marca y por crear una tendencia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo para vos desde el management se crea una marca, weón, para el artista? Yo siento que es lanzar también música con propósito, ¿cierto? Entonces, cuando tú entiendes que crear marca no solamente es tener una canción en tendencia, sino es identificar tu género, identificar tu nicho, hacer comunidad y hacer que tu música tenga un propósito detrás. Porque cuando tú haces esa música con propósito, creas una infraestructura detrás de la canción. Hoy en día, Lucho, subir música es lo más fácil del mundo. Cualquier persona lo puede hacer. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, Tom lo puede hacer. Cualquier persona que no sea artista lo puede hacer. Pero ¿cómo hace para que esa canción trascienda en el tiempo? Entonces ahí ya es porque tienes un propósito detrás. Lo vimos hace poco con la canción de Balvin y Ryan. Mucha gente estaba esperando que ellos sacaran una canción hace mucho tiempo porque los ven juntos hace tiempo. No, ellos estaban construyendo una narrativa a lo largo del tiempo y crearon tanto esa expectativa que hicieron una comunidad alrededor de ellos dos e incluso un poco del hijo de Balvin, la esposa de Balvin, que fueron como creando esa comunidad y ese propósito. Cosa que sale la canción y la canción prácticamente es un boom porque fue lo que crearon durante el tiempo. Entonces, el artista, ¿qué hicieron? Crearon una comunidad, ambos tienen su comunidad, pero crearon otra ya de los dos juntos, que esa comunidad mutua esperaba el lanzamiento de esa canción. Entonces, mira que hoy en día hay canciones que salen, son éxitos, pero te lo juro que tú te encuentras al artista siendo una persona común y corriente en la calle y no lo reconoces. Pero la persona que está metida en el negocio dice, ve, ese está el artista, porque uno de pronto lo consume más seguido y todo eso. Pero hay artistas que simplemente son recontra exitosos y de pronto se meten en su película, que son los más famosos, pero te vas a dar cuenta en la realidad y es que nadie los conoce. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvieron ese proceso de construir marca. En estos días hablaba yo con Pipe Calderón, que es artista con el que yo trabajo, y yo le decía, saber que un show dura 60 minutos, pero tu carrera lleva más de 20 años. Entonces es como tan rápido todo porque el artista se prepara para un show, o sea, tiene una preparación esperando que su música impacte tanto para poder tener un show que dura 60 minutos, pero saber que para llegar a ese show la preparación fueron años claro, de trabajo, años de todo, y que fue un artista que a la final construyó su marca, construyó una marca que queda en el tiempo. Entonces, mira lo importante que a veces es no saltarse los procesos. Hoy en día conozco artistas que a mí me ha pasado, que estamos en X lugar y ¿qué tal artista? Y uno, porque está en el medio lo conoce, pero tú ves y pasa súper desapercibido. Total, claro. Pero el artista en su mente tiene que ser artista y está bien, pero sin embargo está bien en cuanto el artista siga construyendo como esa comunidad y esa marca detrás de él para poder llegar a trascender. Pero muchas veces los artistas creen que si no tienen un equipo no pueden generar eso que vos estás diciendo. Yo siempre he dicho que eso es como un error, creer que si no tenés 5 o 6 personas detrás del artista, el artista no puede desarrollar eso, pero en realidad eso es muy personal. ¿Lo que piensas vos? Yo pienso que hay artistas es que les falta la visión del negocio, porque cuando el artista tiene la visión del negocio, básicamente puede ser aterrizado y puede saber que no solamente va a depender de una viralidad, sino va a depender de un contexto que lo hace. Hoy en día los equipos de los artistas son muy importantes, Lucho, porque a la final pues el artista no se las sabe todas. Muchos cometen un error y es nombrar manager a su mejor amigo, a su hermano, a su familiar, de pronto por la confianza. Que es que la persona no me va a robar, no tal cosa. O muchas veces porque tampoco conocen a alguien que... Exacto, entonces, y está bien, o sea, eso es válido porque a la final en este negocio... Hoy en día vemos cómo, digamos, se aprovechan de muchos artistas con muchas cosas injustas en temas y se aprovechan del desconocimiento del artista para aprovecharse de ellos en sus momentos. Son muy pocos los managers que son honestos y le dicen al artista, yo quiero que tú aprendas del negocio.
para mí es muy importante, Lucho, coger un artista y enseñarle el negocio, por dónde monetiza, qué monetiza, dónde cobra sus regalías, dónde más puede encontrar ingresos en su música, donde no solamente estamos hablando de las regalías digitales, sino también de las regalías mecánicas, de las regalías de gestión colectiva, de las regalías de shows en vivo, porque es que eso antes era un tabú, ¿no? Yo siento que antes la gente, el que se sabía el negocio, comía callado. Y eran estos gurús de la música que pues todo el mundo les comía mucho precisamente por eso y no compartían la información. Es claro, y tú lo acabas de decir, simplemente era porque no les interesaba quizás que el artista aprendiera, pero hoy en día es importante por eso te digo yo, hoy en día es muy importante que el artista aprenda de su negocio. Entonces el artista que no aprende de su negocio desaparece, básicamente eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo va a sentir que todo lo robaron, que todos fueron injustos, etcétera, etcétera, y puede ser, y hoy en día no todo el mundo tiene la honestidad para decirle al artista, sí, ve, aterrízate, te enseño, ¿cierto? Todavía, a estas alturas pasa. Entonces, ¿qué pasa, Lucho? Hoy en día siento que los artistas, el equipo de los artistas tiene que ser muy estratégico también. Hoy en día también hay otra cosa, el manager que no aprendió el negocio 360 se quedó atrás. Y pasa mucho, Lucho, que hoy en día prácticamente el nuevo manager silencioso es la data que el artista puede tener. Claro. ¿Por qué? Porque si el artista aprende a leer su data, aprende a saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde ir, qué estrategia quiere realizar. Ser más certero, claro. Entonces, es un manager silencioso. Tú como artista no tienes equipo, pero aprendiste a leer tu negocio y tu data. Resulta que yo quería pegarme en Medellín, pero marica, las circunstancias me llevaron a pegarme en Perú. Listo, Jaime. ¿Cuál es esa data que todo artista debe saber desde tu punto de vista, pues? Mira, aprender a leer esas métricas que te da Spotify, que te da YouTube, que te dan tus mismas redes sociales. Hoy en día, si tú lo empiezas a vincular contenido versus canción, siempre detrás de cada canción tienes que crear un contenido y ese contenido te va llevando, ese contenido hablo por ejemplo Reels, TikTok, Shorts, y eso mismo te va llevando a una audiencia que vas empezando a extender. Entonces va dando toda la info. Claro, entonces por ejemplo tú dices, mi foco era Medellín, pero resulta que un video tuyo, gracias a Dios, se fue viral por allá en Perú, pero tú no lo viste porque estabas tan cegado en pegarte en Medellín, que en Perú está siendo el rey, pero en Medellín no te escucha nadie. Pero empiezas a mirar la data y dices, uy, espérate, aquí está pasando algo. Resulta que mi estadística en TikTok está botando que mi audiencia está más en Lima, y entras a mirar Spotify for Artists y resulta que en Spotify for Artists ves que Lima está punteando. Entras a las analíticas de YouTube y ves que el video está teniendo comentarios de allá. Entras a tu Instagram, entonces empiezas a leer esa metadata y tú dices, aquí está pasando algo, hay que pararle bolas. Ahora, no es en vano que hoy en día los artistas quieran construir un equipo de trabajo estratégico detrás de él, porque si bien un solo manager no puede tener la cabeza 360 porque de pronto alguno no lo entendió en ese negocio, puede complementarse con un equipo que sí lo tenga. Entonces hoy en día vemos equipos de trabajo de artistas de 2, 3, 4 personas detrás de ellos, que si bien tienen una cabeza detrás grande, pueden tener otras personas que los acompañen en ese proceso de que digan, tú entiendes muy bien la parte radial, tú entiendes muy bien la parte digital, tú entiendes muy bien la parte de shows en vivo y booking, y empieza el artista como a fortalecer cada área, pero que sean personas que de verdad sepan del negocio. Puedo decir algo que de pronto me pueden funar por eso, pero hoy en día cualquiera puede ser manager, por decir que tiene contactos o vender cosas, y resulta que a veces Lucho, manager no solamente es la persona que de pronto más te vende, porque a veces se confunde mucho el booking con el manager. Total. Manager es la persona que sabe enfocarte, encarrilarte, centrarte, estratega. Es el estratega, el que tiene la visión para dónde puedes llegar a ir, el que cuida de ti, el que te enseña y el que prácticamente tu nombre lo lleva por todo como tu porcelana más grande, el que te hace ver como ese artista. Pero hoy en día ser manager, que es que no has pegado a nadie, lo que pasa es que no hay una fórmula musical. Pues sí, yo creo que el tema del manager, weón, no es solo el tema de es que no has pegado a nadie, no, es cómo llevo el proyecto, cómo organizo el proyecto. Pues yo que también hago rol de management, es como, venga, claro, marica, yo llevo 8 años trabajando, por ejemplo, con el Cano, pero en esos 8 años llegamos a un orden que cuando llegamos al punto Sony Music ya teníamos un orden, una estructura, claro. ¿Sí me entendés? Entonces, yo creo que muchas veces pasa es que el artista piensa que el manager tiene que hacer
milagros, weón, y en realidad pues el manager de eso ese no es el rol del... No, y mira, y si hubieran fórmulas, Lucho, en esto, pues sería como tener una empresa que sacara y duplicara artistas, saco, imprimo, copio, vendo, copio, vendo. Eso es como decimos, que en esta industria no estamos vendiendo agua, weón. No. Entonces yo no saco un agua saborizada de y todas se venden. Porque las fórmulas todas son diferentes. Lo que te funcionó a ti con el Cano es diferente a lo que funcionó a otra persona con otro artista. Y a la final entender que a veces no es lanzar por lanzar, sino es lanzar con estrategia. Es lanzar con un propósito detrás, es lanzar y decir... Es simplemente esto, Lucho, es como decir, vamos a jugar ping-pong y es saber qué yo saco y dónde va a caer la bolita. Entonces... saco aquí, la bolita va a caer aquí y después de que eso pase, ¿qué voy a hacer? Es saber después de cada acción que hago adelantarse al tiempo, porque así con eso no te coge un lanzamiento a ciegas o con los calzones abajo o algo, pues perdón la expresión, pero es como decir, no, lanzamos y marica, la canción se pegó, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde se vuelve artista del momento y ya. Y no sabe sostener la carrera. Entonces, hoy en día, sin decir por nombre propio, tú ves muchos artistas que tienen éxitos gigantes y tú dices, ve, y este artista no lo veo tocando, tiene featuring grandísimos y no lo ves en ningún lado que le estén llamando, porque son éxitos del momento que no supieron sostener. ¿Por qué? Famosos One Hit Wonders. Sí, exacto, que les llegó el éxito así, y como no tenían ese equipo detrás que los supo aterrizar, los atropelló el éxito. Mira lo importante que a veces es una carrera escalonada y no saltarte los procesos. El artista quiere el éxito para allá y la viralidad para allá. Pero espérate, uno como creció y como aprendió a caminar gateando. Tú no saliste y empezaste a correr de una. Uno gateaba, se caía, caminaba, los primeros pasos se caía y empezó así ese proceso. Y la música es igual. Solamente que a algunos les tuvieron la bendición muy rápido y les cayó el éxito y aprendieron a las malas y el mismo éxito los enterró. Y a los totazos, claro. Desafortunadamente hay gente que tuvo el éxito y dio con gente que pues lastimosamente no fue honesta con ellos y los robó en esta industria y fue su aprendizaje. Pero siento que los artistas la vida les da otra segunda oportunidad para hacer las cosas bien y ya decir, no quiero repetir esto, no quiero volver a caer en esto, cuidarse muy bien. Y lo que te digo, hoy en día ya, si tú tienes un manager que de pronto no es el que sabe de todo, pues perfectamente, tú quieres que él siga en tu equipo, búscate otra persona que te apoye. O sea, no está mal tener un coequipero en la parte del management, 2 o 3 personas. Sí. Hoy en día se ve mucho más eso. Antes no, antes era uno y era esa persona envidiosa y decir, no, es que mi ¿puesto de qué? El manager es el todero. El manager es el que te carga, te hace, te lleva, te coge, te cocina, te hace ver como el artista. Pero también está, el manager es también tu coach, tu mentor, el que te aterriza, el que está para escucharte, el que te hace. Claro, de pronto no puedes tener 3 personas en el mismo equipo que te sirvan de coach y no esto, pero sí 3 personas que velen por tus intereses, que te lo respalden, que te lo administren muy bien. Hoy en día todo el mundo dice, es que si tú no me vendes fechas eres malo. Pero huevón, es que eso de las fechas o los shows es una repercusión que pasa por un trabajo que lleva tiempo. Tú no puedes pretender que ya porque saques una canción y medio te pegues, entonces ya los shows para allá, no. Y te contratan para hacer un show y ¿qué más vas a cantar si tienes una canción? Sí, total. Haz un repertorio, haz un catálogo, porque a la final ese catálogo termina siendo tu patrimonio también a largo plazo. Y cuando tú logras entender eso, dices, le doy sentido a la música, le doy sentido a mi vida y a mi carrera. Y le empiezas a coger también amor a esto de la música. Porque es que si no también te vas a rayar con la música. ¿Por qué? Porque pasa mucho, ¿no? Claro, va a pasar en el tiempo de que si no pasa nada, te rayas y dices, no, la música, y vas a sentir que perdiste plata, que perdiste el tiempo. A mí me da mucha embarrada ver artistas frustrados, weón, porque son los sueños de todos. Así como le pasa al artista, le pasa al ingeniero, y le pasa al doctor, y le pasa al abogado, que son cargos que también, pues a la final son profesiones y se frustran porque son tan exitosos, pero están sin trabajo, que dicen, ¿y qué pasa? Entonces no solamente le pasa al artista, le pasa en todas las profesiones. Pero claramente el artista, a veces el ego lo lleva a sentir eso, ¿sí? Más todavía al estar expuesto. Jaime, antes de que sigamos profundizando todo el tema de la industria, yo creo que qué bueno que nos cuentes tu trayectoria en el negocio, con qué artistas has trabajado, qué empresas, como para que la gente que te escuche tenga una idea de por qué estás, digamos, hablando, dando tu opinión, tu punto de vista, un poco de tu background en la industria musical.
Tom, básicamente en ese orden de ideas, pues yo digamos que tuve la oportunidad de liderar procesos en compañías nacionales e internacionales. He trabajado con agregadoras digitales, he trabajado con artistas en la parte de management, tengo también mi propia firma de artistas que se llama JG Music Company. Trabajé durante procesos, por ejemplo, con una distribuidora en la que fui A&R, fui country manager, fui label manager, hasta me tocaba hacer cosas de marketing, de liderar esos procesos, donde esa parte de la distribución digital, digamos que me enseñó como otro punto de vista del negocio. También trabajé como coordinador de cuentas en un sello discográfico independiente, fui promotor, cuando apenas tenía 20 años, fui promotor radial de una de las discográficas más grandes de Colombia también indirectamente. Trabajé con amigos que obviamente me enseñaron esa parte de la promoción radial desde muy joven. Con artistas, actualmente estoy con Pipe Calderón, los hermanos Medina. He trabajado, por ejemplo, también con artistas como Daniel Calderón y los Gigantes, Jorge Celedón, y bueno, un sinnúmero ahí detrás de varios artistas que se me quedan. Bueno, también hago parte del equipo de Luisito Muñoz, de Alexis Cortés, que son artistas que también, digamos que si tú los ves, todos son de géneros diferentes, pues a la final cada artista tiene como su objetivo y su trabajo independiente, o sea, de todo, ¿sí me entiendes? O sea, como que cambia eso. Eso es un poco que con la experiencia que tengo, lo que te digo, también dirijo mi propio label, ¿sí? Tanto de management como de sello. El sello se llama Chulo Music Entertainment, y en eso ando. Excelente, una trayectoria larga. Marica, ahorita que hablábamos del tema de que para que un artista tenga un manager debería conocer la industria, todo eso que decías, a mí siempre he hablado con muchos artistas que dicen, marica, es que yo no conozco a nadie o conozco a este manager, pero ¿cómo en realidad, weón, un proyecto es llamativo para, por ejemplo, vos? O sea, ¿cómo vos decís, marica, este proyecto me interesaría en caso tal de que el artista necesite ese manager? Porque igual, eso es otra pregunta, es ¿cuándo crees vos que en realidad un artista necesita un manager? Yo digo que lo necesita desde el momento cero, o sea, desde que empieza. Obviamente no siempre pasa, pero yo siento que el artista se debe acompañar su proceso de artista desde el momento inicial. ¿Por qué? Porque el artista muchas veces desconoce el negocio y necesita un mentor que le esté enseñando desde su primer momento a monetizar. Muchos esperan monetizar cuando la canción ya está siendo exitosa, pero resulta que realmente tuvo que haberla monetizado desde el momento uno de la canción, desde el momento de la canción salió. No, y para que una canción sea exitosa también se necesita tiempo. Tiempo y estrategia, porque al final volvemos al tema de que no es lanzar por lanzar, es lanzar con estrategia. Entonces eso se convierte, Lucho, en que cuando el artista arranca, si tú tienes una persona que te acompañe y que te sepa liderar, pues digamos que también te vas a sentir como apoyado y respaldado con tu idea como artista. Me hacías esa pregunta de qué veo en un artista. Primero veo que tenga disciplina. Para mí la disciplina es fundamental. Tiene que tener talento, porque pues a la final tú no puedes tampoco ir a soltar tu artista a cantar hacia a la de Dios y tú sin saber cómo vaya a responder. Que el talento no es 100% indispensable, no, pero tiene que haber algo de talento, por lo menos para que se pueda pulir. Pero ese talento se pule con disciplina, ¿cierto? Y que la persona realmente tenga los pies también sobre la tierra y tenga claro un objetivo. Porque cuando el artista te llega a ti pero no sabe para dónde va, no tiene un rumbo, no tiene nada, pues encontrar ese rumbo e ir en contra de los ideales del artista es muy difícil, porque a veces el artista no se quiere dejar guiar, el artista quiere hacer su consentimiento y ya está. Y yo siento que eso es un match que se hace, o sea, el artista y el management es como un matrimonio prácticamente que se unifica. Total. Sí, entonces, eso es una relación. Sí, es una relación, eso es otro vínculo, es otro matrimonio. Y no es simplemente ser manager por ser manager. Por eso te digo, el manager termina siendo el amigo, el confidente, el mentor, el coach, el todo. Su administrador. A la final el artista está confiando sus sueños en esa persona. Sí, porque debe haber una admiración de parte y parte, ¿no? El sí. artista admirar al manager en todo sentido y el manager también. Si no siente admiración por su producto pues o su artista, yo creo que es muy difícil. Sí, termina siendo, Tom, eso mismo que hablamos cuando vemos las colaboraciones. O sea,
son relaciones forzadas. Entonces, esa relación forzada de que es que como sea quiero y entonces quiero que tú seas y el manager también, pero si no hay ese match eso no va a funcionar, en algún momento quiebra. Entonces, lo mismo pasa por ejemplo con las colaboraciones musicales. Cuando tú ves colaboraciones musicales forzadas que se hace por compromiso, tiene que fluir desde el minuto cero. Porque es que si tú que eres productor musical sabes que si no hay ese match en el estudio se siente, entonces no fluye la canción. Entonces, ¿qué pasa? Yo colaboro contigo en una canción y porque simplemente tengo el compromiso de quererla hacer y resulta que sale la canción y la canción es una canción y es una canción buenísima, en el estudio es buenísima, pero sale la canción y ninguno de los dos ponemos de nuestra parte para promocionarla. O si solo un lado hace el trabajo y el otro no lo hizo por cumplir. Exacto, entonces tampoco llega a ningún lado. Lo mismo pasa con el manager y el artista. Es una relación tan forzada que cuando salen al ruedo en algún momento se quiebra y se rompe, porque no hay eso que tú decías, no hay esa admiración, no hay ese respeto. Y yo digo que eso va para el manager y para el artista. En el momento que el respeto se falte de parte y parte, ahí ya se acabó todo. Sí, es muy delicado el tema. Porque de ahí para adelante ya los problemas van a escalar y van a escalar y van a escalar y eso puede terminar mal. Entonces, claro, entonces en el momento que tú ya sientas que la relación está tan quebrada que tú ya no conectas con tu artista porque es muy grosero contigo. El artista puede tener su personalidad por fuera, pero si es grosero con la persona con la que confíe, con la que está detrás creyendo en un sueño, porque es que al final el manager trabaja por sueños. Trabaja por un porcentaje de un sueño de algo que si no funciona, el manager pierde tiempo, contactos, estrategia. Hay cartuchos que tú quemas una sola vez y si tú decides quemarlo ahí y fue en vano, no, ya sabes que después te va a costar tiempo volverlo a cosechar o a tener abrir esa puerta. Entonces, pero entonces por eso te digo, eso tiene que nacer y esas relaciones así que forzadas, eso no van para ningún lado y a veces es mejor terminar a tiempo que dejarlo llevar como una bola de nieve y terminar mal. Total. Jaime, una cosita, ¿vos considerás que, a ver, qué tanta se le puede atribuir a un manager la responsabilidad de que un proyecto funcione? ¿Crees que está el 100% de la responsabilidad en el manager para un proyecto o le atribuyes más importancia al talento pues como tal y al artista? Yo siento que es un 50-50, Tom. O sea, en mi punto de vista es un 50-50 porque tienen que estar alineados los dos carritos. Los dos carros van alineados porque si tú vas más adelante que yo voy quedado. Entonces ahí ya no empieza a ser un 50-50 y no, la balanza va de tu lado. Y si va de mi lado, pues también se va a sentir esa presión. Entonces, ¿qué pasa? Si la balanza está más cargada para el lado del manager, el manager va a sentir en algún momento que está trabajando en vano. Impotencia. Claro, porque tú quieres hacer muchas cosas y ves que tu artista, por más de que tú le digas y le insistas al artista, qué pereza, que no sé qué, que eso es después. Entonces tú vas a sentir que tú vas a 100 kilómetros por hora y el artista va a 20, entonces en algún momento tú te cansas. Así es una maratón. Miremoslo porque este trabajo es una maratón. Y aquí llega a la meta el que más pulmones tenga, ¿cierto? Y a veces cuando ya tú sientes que vas a llegar es cuando te cansas. Claro, uno se cansa, huevón, porque si yo no tengo a mi compañero, en el ciclismo llamamos gregario, que es el que me está acompañando, me reviento. Entonces, si el artista y el manager van a la par, te cansa, yo te ayudo, te cansa, ahora yo te ayudo, y se llevan los dos. Entonces, se unifican el conocimiento del manager con el talento del artista, más la disciplina de los dos. 3 cosas importantes, porque ya tú dices, claro, y se engrana todo. Y cuando se engrana, es cuando tú dices, bueno, ni el artista siente que está haciendo más que el manager, ni el manager siente que está llevando la batuta solo. En mi caso, puede que esté equivocado, en mi caso lo veo de esa manera. Yo no puedo trabajar con un artista en el que prácticamente yo vaya a una velocidad y el artista apenas se quiera levantar, porque los ideales no están compatibles. Y en ese momento tengo que decir, marica, no estamos encontrando ese match, mejor chao, porque yo sí quiero ir más allá. Y tú no eres ese proyecto para llevar allá. Y lo mismo pasa incluso con las empresas. Yo, por ejemplo, hice crecer Agregadora en un 60% de sus ingresos. Entonces yo me encargué de llevar esa agregadora a que en la región creciera a nivel de ingresos a una manera más escalonada. Si ya la agregadora no estaba alineada con lo que yo quería lograr con ella, pues sencillamente no estamos alineados juntos y yo simplemente cojo y hago un paso a la derecha
y me voy. Como puede que ellos estén alineados también y quieran que juntos crezcamos todos. Entonces, mira que hoy básicamente estructuras como las major lo que están buscando es un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿cierto? O sea, están buscando son proyectos que sean sostenibles, están pensando perfiles que les interese realmente sostener una carrera a largo plazo y no a un corto plazo de viralidad y ya, sino que entienden. Entonces a veces dicen, pero me vas a firmar por 5 años, claro, y no quiere decir que en 5 años vamos a empezar a hacer cosas por ti, es que nos aseguramos que en ese proceso tú también estés comprometido con tu carrera. Claro, hay un trabajo. Claro, porque entonces, ¿qué va a pasar? Te firman por 1 año. 1 año es muy corto a veces para poder lograr posicionar un proyecto. Ahorita lo hablaba Lucho. Lucho le costó 8 años llevar un proyecto para que llegara a una major, ¿cierto? Pero, mira, imagínate, pasó una brecha de 8 años. Imagínate donde al año no hubiera pasado nada. Entonces tú eres malo porque en 1 año no hicimos nada. Sí. No, eso es un proceso. Puede que en 1 año pase mucho. Puede que simplemente se avanzó, ¿cierto? Entonces, esas dos cositas, si se alinean, van a pasar. Pero obviamente tiene que estar ese 50-50. Total. Mari, ahorita que hablábamos de como de todo el tema management, a mí me pasa mucho. Y como esto también la idea es que la gente entienda cómo se mueve el negocio. Explícanos el manager cómo ganan un proyecto. Ahorita que estás tocando ese tema, porque por ejemplo a mí me pasa mucho que manager, marica, ¿y cómo ganas vos plata ahí, weón? ¿Sí me entendés? Entonces, chimba que la gente entienda. Vámonos a la realidad. Sí, marica, la gente cree como que el manager mucha es fantasía o es el que más gana o cosas así. Y más cuando se escucha que es que el manager le roba, entonces todo el mundo cree que el manager. ¿Sí entendés? Entonces, expliquemos un poquito cómo gana el management en ese proyecto musical. Yo siento, Lucho, que todos los negocios son diferentes también. O sea, que cada carrera y cada artista con su proyecto tienen acuerdos diferentes. En el caso mío, yo puedo decir que hay unos porcentajes, por lo menos, que están dentro del rango, es más o menos que uno dice, están dentro de un rango bien aceptables, que puede ser un 10%, un 15%, máximo un 20%, ¿cierto? Más de eso tiene que ser porque, no sé, ya tú hiciste un convenio con el artista y el artista te quiso dar una parte de tu carrera porque tú estás invirtiendo 100% en él. Pero no, digamos en el caso mío, yo siento que el manager en una realidad justa está entre un 10 a un 20% máximo. De ese porcentaje de lo que genera el proyecto. De lo que genera el proyecto. Entonces ahí no solamente estamos viendo shows, porque resulta que tú a veces entras a un proyecto que no genera shows, pero resulta que sí genera regalías. Entonces ahí es donde tú tienes que ser muy claro con el artista. Yo voy a ganar de esas regalías. Sí, pero desde el principio las reglas. Claro, pero total. ¿Cuántas regalías vas a generar por ese artista? El 50, marica, el 50 es mucho. El 40 es mucho. Porque pues a la final el artista viene con una trayectoria, viene con una inversión de tiempo atrás a la que tú llegaste y ya había como una infraestructura montada en el artista. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de regalías de publishing o de master y de todo tipo, como para que la gente tenga la idea clara. Yo digo que eso también es hablado. Yo siento que si tú dices, vamos a hacer un 10%, un 15%, un 20% de todo, estamos hablando de las regalías digitales, de las regalías de publishing, en caso de que el artista llegue a tener, puede ser compositor, y regalías obviamente de la parte de fonográficas, ¿cierto? Porque a veces el fonograma no solamente lo que nos da el digital, sino el fonograma también está en lo que te deja a ti todas las entidades de gestión colectiva, como por ejemplo es Asimpro, es Soundshine, ¿cierto? Entonces eso es muy por el artista, cada proyecto tiene como sus variables. No está mal que a veces, por ejemplo, venga un sello y te proponga un porcentaje descabellado, pero si las garantías que te da ese sello va a ser unas garantías gigantes, pues tú lo evalúas. Pero yo como manager, yo te digo, yo no he ganado más del 15% en un proyecto. Sí, o sea, lo que yo te decía era porque mucha gente, por ejemplo, hay proyectos donde al manager se le paga un fee, hay otros proyectos donde literalmente ganas el porcentaje, lo que estamos hablando acá, o sea, el porcentaje que genere el proyecto, mi porcentaje es tanto por todo el trabajo. El manager también le apuesta y depende, claro, de la... Hay algo, Lucho, que a veces no se ve. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso de que a veces le pagan un fee, claro, es porque hay artistas que o sea, hoy en día eso de que yo trabajo por amor y eso es válido, y hay gente que lo hace.
pero a la final te das cuenta, weón, que esos que trabajan por amor a un proyecto, confiando en que pase algo, puede que nunca pase nada contigo y tú trabajaste 2-3 años por ese proyecto y no recibiste un solo peso, y resulta mal. Que terminas y el artista se pegó y tú ves desde lejos, desde la tribuna, el éxito del artista y no tienes nada. Total. Entonces, como está también el caso de que le trabajas a un artista mañana, tarde y noche y no recibes un peso, y dices, no, pues la manera de trabajar contigo es un fee mensual. Te cobro una de estas, pero ahí es donde tienes que dejarlo muy claro. O sea, y que el artista tenga claridad que te va a pagar una tarifa mensual, pero ¿qué tienes que hacer? Porque no solamente es ponerte el título de manager, no. ¿Qué me vas a hacer como manager? Línea de contactos, línea de estrategia, administración del proyecto, organización. Eso que tú decías que cuando llevaste a tu artista en un esquema organizado, entonces es decirte el artista, bueno, ¿cómo están tus regalías de compositor? ¿Cómo están tus regalías digitales? ¿Cómo están tus regalías mecánicas? ¿Cómo está la parte tuya de responsabilidad de shows? Por ejemplo, ¿cómo tienes tu infraestructura a nivel de shows? ¿Qué nóminas tienes debajo tuyo? Y ese gerente de la carrera del artista que te pueda enfocar y aprender de todo. Por eso volvemos al tema cuando decíamos que no está mal que hoy en día un artista piense en construir un equipo de trabajo estructurado en varios campos. Entonces, mira, conozco artistas exitosos, grandes aquí de Colombia, que tienen un manager que solo sabe vender fechas. Y el manager desconoce la parte legal, desconoce la parte de distribución digital, desconoce la parte de recaudo de las regalías de publishing, desconoce toda esa parte, Lucho. Entonces tú dices, bueno, sí, está bien que mi manager, porque ya digamos que se hizo conmigo y tiene la línea de mis contactos y tiene la línea del booking también en su caso, si llega a ser, pero listo, no lo quiero sacar. Marica, mire cómo puede agregar una persona al equipo que le pueda entender y puedan hacer ese equipo que lleva al artista a lograr lo que el artista quiere tener, porque a veces el equipo se vuelve chiquito y el artista no quiere crecer por no pagar un porcentaje, por no pagar un sueldo. Entonces es hasta dónde quiere llegar el artista. Mira, equipos de trabajo que, claro, ves infraestructuras tan grandes de sellos que dices, pero es que la cabeza es tal. Claro, esa cabeza está, pero debajo de esa cabeza le ves un equipo, pucha, que hasta tienen un personal manager, un road manager, la parte legal, el community manager, styling. O sea, el styling, incluso la agregadora digital viene siendo parte de tu equipo y tienes que tener estratégicamente una buena agregadora digital que te acompañe a ese proceso también. Y que crea. Hoy en día las agregadoras, si no te ven los números grandes, no te firman, ¿cierto? Y el artista, si la agregadora no le da playlist, no firman con la agregadora. Yo te digo, para mí todas las agregadoras te hacen al final la misma función. Totalmente. ¿De quién depende el trabajo detrás de la agregadora? Del equipo del artista y del artista. Porque es que a la final todas, por lo que te decía ahorita, lanzar música por lanzar música es lo que ya está en el mercado. Lo puede hacer cualquier artista. Pero ¿cómo llevas eso más allá? Entonces una buena agregadora también te da beneficios, servicios, herramientas, dashboard complementario, dashboard que son más grandes que otros a nivel de complementos internos que puedan llegar a tener en su plataforma, ¿cierto? Que te puedan complementar un poco más toda esa infraestructura de artista. Entonces vas a lanzar una canción, prepárate tu checklist de lanzamiento. Importantísimo. No esperes a que la canción pase un mes y que esté pegada para ponerte a registrarla, para poner a decir, ay, ¿cómo cobro estas regalías? Conozco, Lucho, artistas exitosos con más de 10, 15 años de trayectoria que hoy en día no tienen sus canciones registradas en Asimpro. No cobran sus fonogramas ante Asimpro y no saben ni siquiera si se lo están administrando. Puede que en ese tiempo haya alguien que se los estuvo administrando todo este tiempo y ni sabían y simplemente recuperaron un contenido y ya. Eso pasa mucho, no, lastimosamente. Claro. Entonces, pasó, qué pena, me pasó en Songtrust, que fui a registrar una canción mía. Bueno, de hecho de nosotros. Marica, me meto. Le doy el código de la canción para buscarla. Me dicen, qué pena, pero esta canción con este código la registró tal empresa y ya le estamos pagando la plata a ellos. Sí, yo no sé cuál. Sí, marica, después le cuento. Porque esa no me la después sabía. Le cuento porque tenemos que pelear esa. Entonces, el que se duerme... Yo estoy ahí en esa lucha con Songtrust, pero es
Es un tema Uy, que... ese tema está bien delicado. Sí, Yo no lo sí. conozco. Me imagino que lo mismo es en Asimpro. El artista que espera pegarse para monetizar ya llegó tarde. Sí. Porque pues es que a la final la canción ya tiene un valor desde que está en el estudio. Claro, que el valor es lo que te costó, que después la canción se valoriza con el tiempo, con lo que vaya, valor, sí, vaya cogiendo valor. Pero no esperes que la canción sea un éxito para esperar registrarla. Y eso que tú dices pasa mucho. Entonces, por eso es importante que a veces el artista, cuando empieza ese proyecto musical, o si ya lo tiene, que se sepa asesorar y empiece a ver, mira, todas las billeteras que el artista puede llegar a tener en la música, todas son importantes. Y desde el inicio las empieza a cuidar. Pero ahí es donde necesitas un manager o un equipo de trabajo que te oriente y también sea honesto contigo y te enseñe. No simplemente que dé por sentado que tú lo sabes. Porque es que en mi responsabilidad también está enseñarle al artista cómo gana, no en engañarlo. Porque es que para mí es muy fácil sobreentender que el artista sabe cómo gana. Sí. No, de hecho eso lo hace todo el mundo. No, marica, dar por hecho. No, dar por hecho no. En mi responsabilidad está, bueno, y si yo llego a tu proyecto, ¿dónde tienes tal cosa? Ah, no la tengo, vamos a hacerlo. Jaime, no demos por hecho que la gente que está escuchando esto lo sabe. ¿Y por qué no nos haces un recuento rápido, pero desde tu punto de vista, dónde están las billeteras de un artista, de un proyecto? Como así por encima, pues, pero... Algo muy, por ejemplo, si eres artista independiente y tú mismo produces tus másteres, entonces tienes que registrarte en Asimpro, tanto como productor fonográfico para cobrar tus fonogramas por ejecución pública, como registrarte en Asimpro como intérprete. Son dos cosas diferentes. Claro, esos son dos bolsillos aparte. Uno, eres intérprete porque es que tú también puedes ser el guitarrista de tu canción. Puedes ser el vocalista principal, pudiste ser el corista de tu canción, pudiste haber sido el que metió todos los instrumentos de tu propia canción. Entonces puedes registrar cada instrumento como un intérprete en Asimpro, ¿cierto? Porque es que eres intérprete. Claramente eso está basado como en una línea de rangos, pero es muy aparte estar registrado como intérprete a estar registrado como productor fonográfico. Ahí cobras dos partes diferentes que hoy en día no se sabe. O sea, son dos bolsillos que son dos bolsillos aparte. Y ese mismo producto fonográfico lo puedes cobrar en Sound Exchange, por regalías en Estados Unidos. Ahora, si también eres compositor de esa canción, entonces ahí ya se te abren otras opciones. Registrarte con Saiko como compositor y... si es el hecho de que tú quieras liberar el territorio de Colombia, registrarte con una entidad que te cobre a nivel internacional. Entonces está ASCAP, BMI, bueno, y ahí por ahí hay otras. Y no está de más registrarte en MLC, que son las regalías mecánicas, que ya son las regalías como compositor que cobras, pero de tiendas digitales en Estados Unidos. Que por ejemplo eso el artista ese no lo sabe. Entonces, claro, ya cuando llegas a un rango donde tienes una editora, la editora también se encarga de proteger mucho tus derechos como compositor, ¿cierto? Entonces ya te relajas un poco con la editora, pero si tú entiendes del negocio, tú dices, bueno, tengo mi máster aquí, tengo mi obra musical aquí y cobro mis dineros de Sound Exchange, de Asimpro, de Saiko, de ASCAP y de la editora. Y algo muy importante, ¿en dónde estás monetizando también el fonograma a nivel digital? Entonces lo tienes en una agregadora, lo tienes en un sublabel, lo tienes directamente con una agregadora autogestionada que tú mismo controlas. A los que no sepan, el fonograma es el mismo máster que llamamos. Es el mismo máster que llamamos, sí. Es el mismo máster. Entonces, ¿de dónde lo tienes? Entonces, ya dependiendo tu caso, porque muchas veces el artista no es compositor, entonces no le aplica que también monetice Saiko. O muchas veces el artista simplemente fue el intérprete. ¿Por qué? Porque resulta que tuvo una persona o un sello o una persona inversionista que vino y te dijo, yo te pago ese máster, y la persona lo compra. Y el artista simplemente tiene como unas regalías que le corresponden en acuerdo, obviamente en mutuo acuerdo, y simplemente puede que él no sea el dueño del máster. Él simplemente fue el intérprete del disco y recibe unas regalías de ese máster como tal. Entonces, un porcentaje. Entonces, si ya el artista no está inscrito como tal en Asimpro, como productor fonográfico, pues simplemente el dueño de ese máster le tiene que responder por esas regalías al artista de lo que llegue a cobrar, ¿sí? Pero básicamente hay nombre casi que como 5 o 6. Sí, 5 son los que más desconoce la gente. Obviamente ahí están los shows y un montón de cosas. No, pues, y no esperar que simplemente monetice solo de tiendas digitales. Porque yo te digo algo, a veces resulta que tu canción no está pegada en tiendas digitales, está pegada en la calle, en la radio. Y entonces, ¿qué pasa?
porque la parte de la ejecución pública la estás dejando de monetizar. Claro. Entonces esa parte de ejecución pública, ¿quién va? El dueño del máster. Y si tú eres el dueño del máster, ve y lo cobras entonces ante una Simpro. En el caso de que sea Colombia, ¿no? Ya en otros países pues ya cambia. Pero lo cobras después de estar registrado. Socio de Asimpro. Si uno no es socio... Claro, porque es que si tú no eres socio, eso no es retroactivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos artistas que dicen, ay, ¿mis regalías qué? Ve y peléalas. No, es que si tú no las registraste, entonces por eso volvemos al tema de que empiezas a monetizar desde el día 1. O sea, no esperes a que la canción sea un éxito para ir a registrar tus cosas y esperar a ver qué pasa. A mí me pasó hace poco, Tom, con un caso en el que cuando la canción no pasaba nada, yo fui el que le metí la plata, le invertí todo el tema, y como no había pasado nada, la canción quedó así. Ya cuando cogió viento y cogió mar y tal, ahí sí después llegó, y las regalías de esa canción y cómo así, empezó a desconocer la inversión del tema. Claro, cuando la canción ya era un éxito. Y detrás de ese éxito que hubo una plata detrás invertida. Pero cuando no pasaba nada, ni le interesaba. Porque pues ahí sí como dicen, eso no pasó nada. Y aparecen es cuando ya todo ha pasado y uno dice, bueno, gracias a Dios uno sí la tenía curada, registrada en su momento y bueno, digamos que ahí no hubo como fugas de dinero. Pero hoy en día que el artista no solamente... y la otra fuente de ingresos, obviamente el tema de sus shows. Sí, claro. Mira que ahí se abre una parte muy, muy amplia, Lucho, porque esa parte de shows a veces el artista, claro, resulta que te llegó el primer contrato de shows y no tengo un show montado. ¿Y ahí qué hago? Entonces, no, pues, o sea, antes de que eso llegue a pasar, mira cómo puedes tener un repertorio, puedes curarte de un buen equipo también, no solamente de músicos, sino un equipo técnico que puedas llegar a tener. Obviamente la parte administrativa. Para mí, por ejemplo, un pilar muy importante en el ADN de un artista viene siendo el management, el abogado, el tesorero, ¿sí? O la parte contable. Y ahí para adelante ya empieza a sumar community manager, parte de redes, la agregadora digital, pues la distribución digital del equipo que haga parte. Y bueno, y hay un sinnúmero de equipo que a medida que el proyecto te lo vaya pidiendo, tú lo vas haciendo crecer. Porque pues hay muchos proyectos que empiezan y tú los ves en una película desde el inicio y puede que esté bien, pero al final son proyectos que no generan nada, o sea, que no pasa nada alrededor de él y tienen un equipo gigante. Como hay proyectos que están en crecimiento y van ascendiendo y haciendo crecer su equipo a medida que el mismo proyecto lo vaya pidiendo. Claro. Entonces, que es que mi proyecto ya se volvió internacional. Bueno, pues mira a ver si en las personas que tienes están capacitadas para llevarte en un esquema internacional, ¿cierto? En un stage manager que te pueda hacer relaciones internacionales con el tema de los promotores o de festivales y cosas, que pueda sentarse a hablar temas técnicos en otros idiomas también. Entonces, que tengas un equipo muy capacitado también para eso, porque a veces ese equipo no se tiene y llegas tú a festivales y llegas siendo como el bobito del festival, total. Donde, marica, a mí no me pusieron eso, pero tampoco tuviste un doliente. No hubo quien estuvo peleando que estuviera peleando detrás de eso. No tuviste ese doliente detrás que estuviera exigiendo, tallando, pidiendo, y cuando llegaste y dijiste, no, pero es que no me prendieron la luz, no me hicieron esto, no me dieron pero tampoco tuviste el equipo preparado para eso. Pero pues yo digo que eso te lo va pidiendo la misma carrera. Total. Jaime, en este momento estamos en la era de la IA, weón. Ahora con la música que está tan, digamos que a Sebas y a Mauro, que estuvieron en el episodio pasado, les preguntamos lo mismo, y es, ¿qué pensás vos de la IA hoy en la música? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa proyección? Yo siento que la música ha tenido tantos cambios que uno se tiene que ir adaptando un poco a lo que vaya llegando, ¿cierto? Sencillamente la IA es algo que no solamente está revolucionando la música, sino todos los mercados. En todas las áreas laborales la IA ya está metida, en la parte artística. Se le metió a todo el mundo. A todo el mundo, o sea, eso no solamente es en la música, está metido en todas las carreras. Ya cada quien ve hacia dónde lo puede direccionar. Total. Pero en la parte de la música hay algo que yo tengo que rescatar mucho, y es que al final la IA no siente. ¿En qué sentido? En que tenemos que rescatar que no es lo mismo que tú crees una canción con IA desde el sentimiento y desde el entorno a desde una canción de una IA que no tiene un sentimiento, sino simplemente le das órdenes. Claro, tenemos que evolucionar y seguramente en unos años hay muchas cosas que van a dejar de ser hechas por la mano humana y van a pasarse dadas por IA, pero musicalmente la música empieza a conectar desde el sentimiento de una persona, porque es que lo que pasa en el estudio la IA no lo puede vivir.
ese match que hablamos, que por ejemplo puede hacer un productor, por ejemplo Tom, y un compositor, sea el que sea, eso es algo que la IA no puede tener. Muchas canciones exitosas vienen hechas desde el sentimiento del artista. Sí, sí. Y cuando se interpretan porque son historias reales. Sentidas. Son historias que de verdad pasaron. Y ahí es cuando la gente conecta con la canción. Claro que hubo una cancionía que fue top global a nivel mundial. Pues, valga la redundancia, top global. Sí, sí. Ahí lo cortas. que fue top global hecha por IA. Claro, pero ¿cuántas de esas hay? Muy pocas. O sea, sí, puede ser un tema de suerte. Sí, si fue una no fueron 10 o fueron 100. Sí, total. Pero, sino que se hace mucha bulla eso, güey. Claro, o sea, ahora. Pues pucha, esto lo hizo la IA. Claro, pero así de ahora, fácil. ¿qué hace la IA? Que sí empieza a facilitar un poco de procesos. Porque, Total. ¿qué pasa? Si tú en la música o como productor, a ti antes te tocaba descargar un montón de plugins o cosas para hacer una maqueta, de pronto ya con una IA logras hacer una maqueta, pues no quiere decir que así vayas a lanzar la canción. Pero no la reemplaza. No la reemplaza. Es muy diferente cuando tú vives la música en carne propia y grabas el instrumento. Mira, pocas personas detectamos cuando una canción es hecha simplemente por sampler o por instrumento en vivo. Y siento que ese instrumento en vivo lleva el sentimiento, lleva joder madre, ese empuje, sobre todo, por ejemplo, en casos como el género popular. Ciertos tipos se de siente música. Sí, que tú total. sientes la trompeta como la vive el trompetista, Sí, el acordeón como lo nace, llora y los sonidos cambian diferente y transmiten eso. Porque a la final la música es una parte que transmite emociones. Es algo que transmite emociones. Entonces, la gente cuando conecta con una canción, cuando emocionalmente se siente aludida por un tema, una letra, algo, y esa inspiración siento que nace en el estudio, ¿cierto? Obviamente no todos los géneros puede pasar, pero a la final sí se siente como esa emoción que el productor le puso y ese compositor en esa intención de que yo quiero que pase algo. Muchas historias de las canciones terminan siendo casos de la vida real cuando llega el artista y le dice al compositor, yo quiero una canción que hable de esto. El compositor dice, listo, empieza a crear. Es algo que de pronto, claro, le puedes dar unas órdenes a la IA, pero tú no logras entender para dónde lo quieres llevar. Yo creo que lo que va a pasar es que se viene una evolución en donde el oyente va a conectar mucho más con lo que es orgánico y lo que es natural y lo que fue creado realmente por un humano, y se va a sentir ese vacío de la música hecha por IA. Yo creo que va a ser inevitable porque se va a saturar el mercado indiscutiblemente de tanta música. Total, ahora no lo veamos, Tom, desde la parte musical, veámoslo en la parte musical, pero no en un entorno de producción musical, sino en un entorno detrás del artista. Antes los artistas colgaban una foto a sus redes sociales en un copy que le nacía escribir así fuera una tontería. Hoy en día se llenaron de copies hechos por IA, donde son una copia, la copia, y es un léxico que prácticamente son léxicos. Y el artista que se parece nunca dice nada de lo que copia y satura, y que tú lees y tú dices, babe, ¿yo por qué encuentro que esto se parece a el copy de esto? Cuando el artista hacía prácticamente el copy o el caption en su caso, que redactaba el caption, lo hacía desde el sentimiento. Total. Entonces lo hacía muy orgánico y ponía, no sé, una tarde con su esposa alguna cosa que le naciera. Así fueran 3 renglones, la gente está conectada con eso. Hoy en día ves una leyenda externa y te pegas de hashtags que están virales, de cosas que uno dice, no, y de esos mismos hashtags ni siquiera te los hace la persona humana, lo hace la IA, porque le das la orden y en base a lo que está pasando te crea algo que pueda pensar que puede llegar a funcionar. Y dices, pucha, entonces ¿dónde quedó el sentimiento? Ahora, no está mal que lo sigan haciendo, porque lo que hablamos, no, y finalmente funciona, la gente consume. A la finalmente te simplifica procesos y hasta te ahorra cargos, ¿cierto? Y te ayuda mucho a temas de redacción. Pero entonces se empieza a notar ese común denominador en todos los posts de todos los artistas, y se pierde esa conexión natural que el artista siente, ¿cierto? Nada más bonito que tú ver cuando el artista sube algo con su familia y lo sube orgánico. Sí, o sea, lo sube natural, abarca más y te conecta más. Entonces volvemos al punto que tocábamos hace unos minutos, donde creas algo con intención y creas algo desde una historia que empiezas a conectar, y ahí es donde empiezas a crear realmente esa comunidad real, porque ¿de qué vale y de qué duradera. sirve?
que finalmente va a perdurar en el tiempo. En el tiempo, porque ¿de qué sirve tú crear una pantalla de humo de cosas que no vas a poder sostener? Hoy en día vemos estrategias que crean simplemente por ser virales, estrategias que funcionan y en su momento, uy, marica, le funcionó la estrategia, ve y sosténla. Tú cómo sostienes un estilo de vida que creaste para hacer tendencia, pero en el tiempo no o vas es a poder coherente llevar. con el artista, no lo es, no va a poder durar mucho en el Mira, tiempo. cuando el artista es lo más natural posible, empieza a conectar. Jaime, en ese sentido, qué pena ese tema de las redes. ¿Vos crees que hay que ser influencer para ser artista? ¿Qué tanta importancia le das desde tu punto de vista a ese tema? Pues porque es inevitable que hay que hacerlo, porque es la tienda del artista, pues una ventana de visibilidad muy grande. Pero ¿qué tanta importancia le das vos a ese tema? No, yo siento que el artista no se puede volver influencer, o sea, tiene que crear contenido. Pero tiene que crear. Nunca debe verse como un influencer. No verse tampoco como un influencer si no le nace. Si el artista le empieza a nacer porque él le nace y siente, por ejemplo, coherencia con algún trend que haya. Sí. Está súper, que se suba un trend de otro artista que está viral. Perfecto, si le nace. Pero si ya es impuesto, se nota forzado. las cosas, se nota que eso es forzado. Entonces ahí ya la misma gente lo empieza a notar. Te empiezan a funar, te empiezan a tirar hater. Entonces, cuando el artista le nace, no ser influencer, sino seguir en su papel de artista, con su vida de artista, y dice, marica, ese tren está chévere. Un ejemplo, pongamos el tren de chévere. Bacanísimo, weón. Yo veo muchos artistas que se subaron a ese trend. Y no por eso el artista se volvió influencer porque se sumó a un trend de una canción que está en tendencia, no. Es porque le gustó, conectó. Es una canción que realmente conoce, que realmente conectó con el artista. Pero ya el artista que empieza a crear un contenido para volverse viral, forzado, volvemos a lo que digo. La gente no traga entero. No, la otra gente no. Y es donde llegamos al punto de no hagas contenido para verte viral, haz contenido que dure en el tiempo. Haz contenido que realmente conecte. ¿Y dónde conecta más el artista? Conecta más desde la parte natural, desde la parte humana. Genuinidad, sí. Desde que tú eres el artista. Mira, Jay Wheeler. Lo más orgánico en su día a día, con su esposa, con su bebé, con todo su día a día normal. El mismo Balvin, con Río, con su esposa, creando un día a día natural, orgánico, que tú dices, ¿qué fue lo que le empezó a conectar? Esas historias, las cosas que dice el niño. Un niño no miente, un niño no está capacitado para tú darle información de chiquito. No, el niño es de sentimientos y él expresa lo que quiere decir y lo que quiere sentir sin que sea nada impuesto. Entonces, esa parte del niño de Balvin empezó a ser obviamente algo muy orgánico, porque no era nada que le están diciendo, diga que no le gusta la carne. No, el niño lo quiso decir y le funcionó. Y fue algo súper orgánico. O sea, fue algo súper casual. Entonces, Balvin no es influencer. O sea, Balvin es un artista que hizo un proceso de muchos años, ¿cierto? Entonces, y tú lo puedes ver a él que se pueda montar a trends o a cosas, pero eso quiere decir que está creando contenido, pero no en ningún momento quiere verse como un influencer. Entonces yo siento que el artista tiene que tener esa familiaridad con las redes, pero sí, indiscutiblemente tiene que estar en la juega. En la juega, obviamente, tiene que estar a la alternativa de todo, o sea, tiene que estar al margen de todo lo que está pasando. Entonces tiene que estar en sus shorts, en su TikTok, en sus reels. Obviamente siento también que tiene que estar guiado, porque no todo el contenido es para cada red social. Siento que cada red social tiene su foco. Yo puedo subir contenido en shorts que ni siquiera subo en mis redes. En shorts puedo subir el mismo videoclip 50 veces y eso no lo va a replicar en mis redes. No, yo puedo usar un videoclip en muchos fragmentos y lo voy subiendo en shorts y funciona, porque resulta que el público de shorts es muy diferente al público que tengo en TikTok, y mi público de TikTok es muy diferente al público que tengo en Instagram. Pero entre esos tres hay una comunidad que me sigue. Como el público que está en X es otra comunidad diferente. Total. Pero esos tres tienen que estar enlazados. Hace poquito hablábamos algo de eso, canción y contenido. Marica, hoy en día tienes una ventaja, y es que tienes un contenido gratuito, cómo lanzar y posicionar tu música. Aprovéchalo, optimízalo. O sea, hasta dónde lo puedes llevar para que eso pueda repercutir en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no está de más que te quedes de lo que está pasando al día de hoy. Simplemente que bueno, a la final el artista es el que decide con qué conecta y con qué no. Pero yo, por ejemplo, yo te digo algo: si yo veo un artista
que se volvió influencer, yo a ese artista ya no lo voy a respetar como el artista, sino lo veo como un influencer, que también merece respeto, pero y si no le gustan las redes, ¿qué? Si el artista dice, marica, es que yo de redes no, a mí no me pongan esa huevonada, a mí no me fluye. Vos como manager, ¿cómo actuarías ahí o qué? No, es que me pasa. Que es muy real, weón. Sí, yo creo que el que es artista choca mucho con el tema de redes. Sí, no, y realmente pasa mucho, o sea, no todos los artistas fluyen a nivel de redes. ¿Yo qué haría? No, pues buscaría una manera de generarle un contenido que aparezca en redes sin necesidad de que él esté. Entonces, ¿qué me encargaría yo? De crearle algún contenido con base a sus videos oficiales y mantener ahí como algunas cosas, porque tampoco voy a dejar morir la carrera del artista, sencillo porque el artista no quiere ir a la tendencia de las redes. O sea, tengo que buscarle también la comba al palo. Si bien no eres un artista que quiere hacer contenido y ponerte en una cámara a hacer contenido, pues voy buscando la manera de cómo te puedo llevar. Entonces, listo, aprovecho, no sé, clips en vivo. No quiero hacer contenido, listo, yo cojo clipsitos en vivo que el filmmaker me haga y lo divido en varios fragmentos y lo subo con las letras, y ese contenido me puede funcionar, por ejemplo, para TikTok, hasta para el mismo Instagram. Y de pronto en Instagram de vez en cuando tiene una fotico que otra. Uno como manager se convierte también en el fotógrafo, en el videógrafo, en el community manager, en asesor, en el todero, pues en todero. Pero no, si el artista no lo quiere hacer, porque es que tú tampoco lo puedes forzar a hacer algo que no le nace. Entonces, sí, también genera ahí ya. Sí, o sea, ahí el artista, y también el artista se puede hasta rayar contigo, contigo y con la música. Como dice, marica, tengo que volverme influencer para pegar, pues prefiero no pegar, porque es que si eso no va alineado con el artista. Sí. Pero tú tampoco te puedes quedar de brazos cruzados teniéndole las redes muertas y ver a ver cómo es que todo no pasa. Gusta. No, es que no le gusta, entonces dejarlo así, no. Miro cómo creo otro contenido que pueda aprovechar en otras plataformas como Shorts, por ejemplo, ¿cierto? Y resulta que le estoy llegando a gente en Shorts sin pensarlo, con una comunidad de 100,000 suscriptores que lleguen a tener cada artista, ¿cierto? O en su caso TikTok, ¿no? ¿Quién quita que en TikTok en cualquier momento esté el video viral para que vayas y despegues? Total. Juegas con el algoritmo. Vos escuchas música no de tus artistas, en general, independiente de acá de Medellín o de Colombia, pues en general. Parce, sí, yo incluso normalmente casi siempre escucho, me gusta mucho Novedades Viernes, de todos los, no solamente de Colombia, sino también escucho las de Novedades Viernes Andes, Novedades Viernes Latinoamérica, Novedades Viernes Cono Sur. Yo sí soy una persona que está todos los días mirando las datas. Parce, eso es como si yo me levantara y en mi día a día hiciera lo que tengo que hacer temprano en mis mañanas de mi rutina y me sentara en el computador a echar teléfono y a ver datas. A echar teléfono. Sí, bueno, a llamar. Y marica, esto por ejemplo lo preguntamos a todos los que vienen, y es: ¿qué artistas independientes vos ves con buena proyección, que no estén en el radar, pero que vos escuchas y decís, este artista tiene algo? Está haciendo bulla o... No, por ejemplo, hay un artista que se llama Alexis Cortés, de género popular. Entonces, por ejemplo, Alexis Cortés, huevón, hace poquito que tuve la oportunidad de verle un poquito de su data, hay un video de él que va para 100 millones de reproducciones en YouTube. El video también está en tendencia en el top 10 en Ecuador. Es un video de hace casi 3 años. El video en Colombia se metió en el top 100 de los charts, y yo le mandé esa data al artista, y no solamente el video, el audio también. Entonces yo como que leo esa data y le digo al artista, ponle foco a esto que se está volviendo a activar, ponle foto a aquello, hablando pues como de artistas emergentes. ¿Y es de qué género? Eso es género popular. Popular, ok. ¿Qué otro artista veo yo? O que escuches y digas, me gusta el flow de ese. Por ejemplo, aquí han venido y han hablado mucho de un artista que ahora está moviéndose mucho, que se llama Flow de Milán, que canta urbano, ¿cierto? Entonces, artistas así como que no estén en el radar de mucha gente, pero que vos escuches y les sentís. Pilas. Hay un artista, parece que por ejemplo me gusta mucho el flow de él, que es el Nico Arias. Nico. Y mira que no consumo música de él, pero cuando lo escucho digo, marica, qué talento, o sea, qué talento que tiene este pelado, porque tiene mucho flow para cantar, para interpretar. Siento que es un talento bueno, no es tan nuevo, porque él ya lleva su tiempo también, sí. Pero también siento que la tiene. Pero lo que te digo, de pronto no consumo una música de él, pero sí cuando lo escucho digo, muy duro. Y tiene una comunidad muy grande, o sea, tiene una comunidad que cuando construye lo siguen, le escuchan sus canciones, y eso es lo bonito, porque cuando tú empiezas a ver que
tú empiezas, eso es por marketing. En el marketing tú vas pegando tus nichos principales y vas a los nichos y empiezas a expandir tus nichos. Entonces, simplemente, ¿quién te empieza a apoyar a ti de entrada? Tus amigos, después tu familia. Y empiezan ya los compañeros, y empiezan el conocido de tus amigos, y empiezas a crear esa comunidad de a poquito, que siento que es el caso de él, pero ya no él que tiene una comunidad pequeña, él tiene una comunidad grande que cuando va a un evento de él, dices, ya tiene 100, 200, 300 personas cantándole una canción de él. Eso pesa, porque pues es que pasar de cero a tener comunidades es duro. Sí, y ya uno tener 100, 200 personas que te compran una boleta o que te vayan a ver, que te corren una canción, ya... No, es que hacerlo con un artista, digamos que ya posicionado, es más fácil, ¿cierto? Pero ya con un artista nuevo que te compren la boleta, y es como causar esa recordación en las redes, ¿cierto? Es como causar la recordación de decir, ya va tal artista, ahí tú dices, aquí está pasando algo. Es el caso que pasa con Alexis. Con Alexis lo empiezan a reconocer, lo empiezan a ver, lo empiezan a tener en el radar cositas, canciones que empiezan a irse. Yo te digo, tener hoy en día 100 millones de streams no es fácil. 100 millones son 100 millones. 100 millones son 100 millones. Y casi 1 millón de réplicas en TikTok. Entonces termina siendo como, póngale pilas que ahí algo va a pasar. Como también hay otros artistas, parce, que puedo conocer. Hay un amigo mío que se llama Andrés Velandia. Él es de Vallenato. Talentosísimo. Él es de Duitama, Boyacá. Muy talentoso, parce, que yo diría tiene todo para de una vez dar el ruedo. Excelente, hay que ¿Qué le falta? De pronto ya la estructura detrás, eso, cositas y eso, pero sí, de pronto son hasta nombres muy random. De pronto alguien está esperando que dé un nombre de un artista. No, más es que de eso se trata, que la gente vaya. Pero sí, porque ya si yo te nombro artistas, weón, que yo por ejemplo digo, parce, la tiene toda, no sé, te digo un Jesse Uribe. Jesse Uribe es un artista que tiene como comerse de Sudamérica a México y lo que él sea, porque pues a la final tiene todo el talento del mundo, toda su música, mejor dicho, en su top, en su peak, a nivel de género popular. Ya hablando, por ejemplo, de lo que yo tengo, para yo te digo, Pipe Calderón es de los artistas más completos que yo conozco. Y no es porque sea mi artista, es porque Pipe es compositor, es productor, es guitarrista, es artista, es un gran intérprete, y entonces es un artista completo. O sea, baila, ¿no? Baila. O sea, Pipe es muy integral y conoce de todo, conoce el negocio, ¿cierto? Es hasta entonces, productor, pues que Pipe lleva más de 20 años. Sí, claro, más de 20 años. Pero entonces es ahí donde también digas y miras, ¿cómo llevas un talento de esos? Es una persona que ya hizo su carrera. A la final tiene más de 10 éxitos. Hablemos de unos hermanos Medina. No los nombré en los emergentes porque para mí ellos no son emergentes. Sin embargo, ellos llevan más de 25 años de carrera. Sin embargo, son artistas que yo siempre creí mucho en la cumbia. Yo llevo mucho tiempo insistiéndole a la cumbia. Llevo más de 5 años insistiéndole y viendo todo lo que está pasando con la cumbia, que a veces digo, ellos no están donde deberían estar. Porque de pronto, no sé, todavía no, en Colombia no nos hemos abierto un poco más a ese tipo de género de cumbia, sobre todo la de ellos. Pero con esta última canción de Ya no queda nada quisimos explorar y es una canción que ha tenido muy buena aceptación. No los metí en el artista emergente por lo mismo. Porque no, de 25 años. Pues. Pero a la gente son muy, pues si tú los miras hacia la gente son nuevos, o sea, entre comillas, pues. Pero sí, pero por lo que vos decís, ¿no? Y por lo que vos decís, porque tampoco somos un país que consume cumbia a 2 y 3 manos. Los creadores de la cumbia. Ahí ve, ya para cerrar, muchas gracias por venir primero que todo. No, a ti, a Tom por la invitación. Y lo que siempre hacemos acá para cerrar, los consejitos para artistas emergentes que están empezando y necesitan eso, como ese impulso de alguien que está en la industria hace más de 10 años, weón. No, mira, es tener básicamente una constancia a nivel inteligente, o sea, que tienes que llegar al algoritmo que se trabaje para ti, y eso no se hace solamente con algo viral, sino se hace con constancia. Si tú eres constante a un nivel de lanzamientos, porque incluso no solamente estamos hablando de las redes sociales, sino también a nivel del algoritmo de Spotify y el algoritmo de YouTube. Si tú tienes una constancia de lanzamiento, eso todo se empieza a engranar. Y ahí el algoritmo empieza a trabajar para ti. Entonces, primero, ten una constancia inteligente a nivel de tus lanzamientos. Segundo, ten en cuenta que cada canción puedes tener un contenido de cada canción.
Entonces crea contenidos con cada canción. A la final, ¿quién es el más interesado porque la canción despegue? Tú. Entonces, claro. ahí sí, como yo le decía hace poquito a los muchachos, ustedes son los influencers. O debería hacerlo. Sí, o sea, debería. ustedes son sus mejores influencers, son ustedes, porque ustedes son la imagen del producto. Creen ustedes el contenido. Tercero, parce, asesorarse muy bien desde el inicio. O sea, crear como una infraestructura de trabajo que esté compuesta por gente que sepa el negocio. No solamente que sean tus mejores amigos y ya, porque mi mejor amigo y no, que sepan del negocio y con el que tú puedas hacer ese match que hablábamos para que puedas sincronizar como los pensamientos tuyos con los pensamientos de la otra persona y crear ese equipo que pueda estar detrás tuyo. Cuarto, parce, leer muy bien la data, aprender a leer la data y saber hacia dónde te quieres, como digamos que enfocar. Y desde el inicio pensar siempre en el tema de tus ingresos, no solamente a nivel de regalías, piensa también en que puedes atraer marcas, en que puedes atraer patrocinios, ¿cierto? Porque ya nos enfocamos es en artista, show, regalías. Pero no vemos que detrás de esto puedes abarcar también un ecosistema de ingresos. Conozco una artista muy exitosa que en estos días la vi en la portada de una marca de una tienda y yo, ella es tal artista, y no tenía ni idea. Y mira, yo la conozco como artista, pero cuando la vi en esta marca, es una marca que está a nivel nacional y dije, wow, o sea, top, ¿cierto? Y que no son las marcas como que uno siempre en los artistas, que es Adidas, Puma, que uno las ve muy constantemente, que son los que patrocinan a los artistas, sino una marca X, y yo digo, wow, o sea, y la vi en un centro comercial grande en una valla y dice, ve, a la final todo eso te suma, ¿cierto? Eso es básicamente lo que te puedo decir. Tomen nota ahí todos. Y recordar que la gente no conecta con canciones, sino conecta con historias. Ponche final qué durísimo. frase para cerrar, señores. Bueno, no, muchas gracias por vernos. Ya saben, suscríbanse al canal. Vamos creciendo a poquito. Esto es Musicalmente. Hablando, señores, pendientes. Eso. Y recuerden que el talento sin estrategia es invisible.